Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Navegando por la Literatura de aquí y de allá. Como bien han podido darse cuenta, los capítulos, las sesiones de las cuales nos hemos ocupado tienen que ver prácticamente todas con la historia, y es que resulta muy útil porque mediante ella conocemos el pasado, analizamos y contextualizamos el presente y además resulta muy enriquecedora. En este orden de ideas, los invito a que me acompañen a navegar en el libro de Luis López de Mesa, Escrutinio Sociológico de la Historia de Colombia. En él hace como una retrospectiva de los hechos que no debieron suceder, pero sucedieron, con nefastas consecuencias para la historia de Colombia. ¿Por qué llamó mi atención? Porque realmente es un acercamiento hacia la historia de Colombia que no había visto en otro texto y que me parece que es muy hilvanada y muy clara con relación pues a los hechos desde los inicios de la historia colombiana. De tal manera que les presento a Luis López de Mesa y su libro del que nos ocuparemos en el día de hoy. ¿Quién es Luis López de Mesa? Oriundo de Don Matías, Antioquia, nació en 1884 y murió en Medellín en 1967. Fue sociólogo, filósofo, pero además ocupó cargos oficiales durante el gobierno de Eduardo Santos. Fue ministro de Educación, rector de la Universidad Nacional de Colombia, donde cursó sus estudios de medicina y psicología. Además fue ministro de Relaciones Exteriores. Como ministro de Relaciones Exteriores, su labor ha sido muy controvertida porque se dedicó a perseguir a la comunidad judía y se valía de su cargo para negar la entrada y para obstaculizar con todos los trámites burocráticos a las personas que incluso estaban siendo perseguidas de la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que no se entiende cómo un funcionario de un gobierno liberal tiene estos parámetros dentro de la Cancillería. Puesto que es una temática que se puede extender un poco, la vamos a hacer en 2 entregas. Bien, y para dar inicio a este recuento de frustraciones, como los llama Luis López en su libro, empezamos con la primera, que tiene que ver con la interrupción de la cultura megalítica de San Agustín, que existió en Colombia entre los siglos XII y XIII después de Cristo. Localizada en el departamento del Huila y con influencia en tierra adentro al norte del Cauca hasta el sur de Nariño. Existen muchas teorías con respecto a los orígenes de esta cultura que la relacionan con los pueblos preincaicos, pascuenses o Rapanui de la isla de Pascua de Chile. Los paeses iguambianos que heredaron su ubicación se dedicaron a destruir los vestigios de lo que existía de la cultura de San Agustín, porque consideraban ellos, dentro de su cosmovisión, que estas figuras atraían malas energías. Su cultura los movió a esculpir en piedra, la cual debían transportar desde muy lejos, y en ella plasmaban figuras y símbolos tan variados que realmente no se repetían entre una y otra.
eran figuras antropomórficas que se ubicaban sobre pilastras y además tenían una gran cantidad de símbolos geométricos, lo cual hace pensar de una cultura evolucionada dentro de pues, las culturas aborígenes precolombinas. Esta cultura desapareció sin dejar rastro de su destino posterior. Segunda frustración: el derrumbe de la cultura muisca del altiplano a causa de la conquista española. Al parecer hubo un movimiento migratorio proveniente del Perú, de esas culturas pre-incas, incas y aymaras que se fueron desplazando y llegaron a Colombia por el sur, ubicándose inicialmente en la cordillera central por la parte del Tolima y también del Valle del Cauca. Tanto los chibchas como los muiscas eran conservadores, introvertidos, hábiles con las manos, amaban la música y la disfrutaban, eran resilientes, adoraban el sol, la luna, el agua y las ranas. Su economía se basaba en los recursos propios de cada región. Por ejemplo, los zipaquiraes eran los salineros, y así dependiendo de su región, entonces ellos se dedicaban a esas labores. No desarrollaron un sistema de escritura, ni de calendario, ni de matemáticas, y sus pictogramas mostraban un nivel muy elemental. Los españoles llegaron arrasando pueblos y dignidades. No fueron nada solidarios con los nativos y establecieron instituciones como la encomienda, la alcabala e impuestos asfixiantes. Luis López de Mesa hace una lectura muy cercana de lo que sentían los pobladores en aquella época. Abro comillas. Dice: el español, al hacerse criollo, se halló ante una existencia social americana con esencia del destino en otro continente. El indígena se encontraba ante la desintegración de su destino, que le produjo una esquizopatía. ¿Qué significa? Doble sentimiento de ser y no ser. Ser según su estirpe y ser para otra estirpe. Y el negro, su destino era existir en perplejidad de esencias, sin entidad ni sueños. Cierro comillas. Tercera frustración: interrupción de la cultura colonial organizada por la expedición botánica a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Al final de la colonia el nivel educativo era bastante precario, sin embargo surgieron personajes capaces de estructurar ideas que dieron cuenta de la existencia de un semillero cultural e intelectual que brillaría para la época de la expedición botánica con la llegada de José Celestino Mutis en 1762. Entre 1762 y 1810 se dio el reflejo en América de lo que fue la época de la Ilustración en Europa. Muchos personajes, muchos próceres tuvieron la oportunidad de viajar allí y empaparse de todas estas ideas libertarias para implementarlas luego en América y conseguir de esta manera una nación soberana e independiente. Fueron personajes Nariño, Santander, Simón Bolívar y otros próceres bien conocidos, los encargados de llevar a cabo esta
implementación de la Ilustración en América. Se dio también el florecimiento de la ciencia, las artes y las letras, pero este proceso fue desafortunadamente interrumpido por la reacción de los españoles y la persecución que ejerció Pablo Morillo con su régimen del terror entre los años 1815 y 1819. Fue entonces cuando muchos de estos próceres fueron ejecutados, y de esta manera un grupo bastante importante en la época de la emancipación pues cayó a manos de los realistas.